day. Bienvenidos a la profe pelirroja de inglés, yo misma. Hoy vamos a hablar sobre dos tiempos, pero no solo dos tiempos así porque sí, sino porque siempre los encontraremos juntitos y uno es muy pesado. Ahora lo veremos. Quédate conmigo para hablar sobre el past simple and past continuous. Let's do this. Bien, tenemos, como hemos dicho, dos tiempos que son past simple and past continuous. ¿Y por qué he llamado pesado a uno? Pues bien, porque tendremos dos tiempos que ambos son del pasado, como su nombre indica, pasado simple, pasado continuo, dos acciones en el pasado que se van a chocar. Y va a haber uno que es un cansino, un pesado, porque por culpa de él siempre se me va a cortar una acción que estaba haciendo. Que toca pelotas. ¿De qué estoy hablando? Bien, empezamos por el past simple, que seguramente lo habéis dado por separado, pero suele salir con past continuous y con past perfect, que podéis ver en otro de los vídeos. Ahora nos centramos con past simple, con past continuous. Bien, el past simple sabemos que, como cualquier tiempo verbal, recomiendo que elijáis un color que identifiquéis a ese tiempo y tendremos siempre tres partes, que son para qué sirve, la estructura con sus tres formas, afirmativo, negativo e interrogativo, y las palabras clave. Empecemos. Para hablar de una acción terminada, finished, pasado, finished, acabada, finiquitada. ¿De acuerdo? La estructura tenemos tres maneras. Afirmativo, sujeto, el verbo. Tenemos dos maneras, regular o irregular. Regular, como su nombre indica, tiene una regla porque todas siguen la misma forma, que es añadir ed. Ya está. Y si el verbo es irregular, sería la segunda columna que tenemos en el libro, en la lista de detrás del libro. O también podéis buscar el irregular en los verbos que os expliqué de la tabla de verbos irregulares dividida por sonidos. Bien. Entonces hemos dicho sujeto, verbo si es regular, ed, si es irregular, segunda columna. Por ejemplo, I liked the film. Me gustó la película. I went to the cinema. Fui al cine. I ate popcorn. Comí palomitas. Voy a decir que él leyó un libro. He read a book. No hay ese de Superman, no funciona. Recordad que en los tiempos pasados no hay Superman a excepción de si sale el verbo to be, pero por lo general no hay ningún Superman. Así que todas las personas serán iguales. Negativo. Sujeto, didn't, más infinitivo. I didn't go to the cinema. No fui al cine. ¿Es posible poner I didn't went to the cinema? No. ¿Por qué? Porque didn't, la auxiliar, ya está en pasado. Por lo tanto, no pongo otro pasado. Es un pasado más el infinitivo. ¿De acuerdo? Did you go to the cinema? ¿Fuiste al cine? Did you go to the cinema? Did you read the book? Did you eat the pizza? ¿Te comiste la pizza? Yes. Y por último, las palabras clave. Las palabras clave suelen ser siempre las mismas. En este caso son ago, hace, yesterday, last, es decir, last weekend, last Friday, last year, last summer, y when. Aquí cuidado. When, ¿cuándo? ¿Por qué cuidado? Porque va a salir también con la combinación de pasado continuo. Bien, ahora pasamos al past continuous. Y como os he dicho, os recomiendo identificar ese tiempo verbal, cada uno, con otro color diferente. Y así como os dije en el presente continuo es una acción continua, el pasado continuo, past continuous, también es una acción continua, pero como nos dice la palabra past, es decir, era una acción continua que estaba ocurriendo en el pasado, ya no. Entonces, volveremos a lo mismo. Las tres partes de un tiempo verbal. 1. ¿Para qué usamos el present continuous? Para una acción en el pasado que estaba en movimiento, algo que estaba ocurriendo.
Parte 2. Las 3 maneras de un tiempo verbal. Afirmativo, negativo e interrogativo. ¿Cómo lo hacemos? Sujeto, verbo to be en pasado y el verbo en ing. I was cooking. Yo estaba cocinando. You were cooking. Tú estabas cocinando. ¿Cómo sería el negativo? Muy fácil. She wasn't cleaning. Ella no estaba limpiando. They weren't watching TV. Ellos no estaban viendo la tele. Muy fácil, simplemente es el was y were, que es el verbo to be en pasado, y le añadimos el not, como ya sabíamos. Podemos dejarlo separado o junto, como queramos, o como nos pida el examen, si estamos hablando de un examen, si es formal o informal, esto ya es otra cosa. Y en la parte interrogativa, como ya sabemos, si la pregunta es de sí o no, ¿qué hacemos? Movemos el auxiliar. Entonces, en vez de decir you were watching TV, es were you watching TV? Was she reading a book? ¿Estaba ella leyendo un libro? Y tercero, las palabras clave. En este caso tenemos dos. Una se va a repetir con el past simple. ¿Por qué? Porque van a ir juntitas. Una va a ser when, que ya os suena de past simple, y while, que es mientras. Bien, estas dos van a ser súper importantes. ¿Por qué? Porque lo que nos hacen es unirnos past simple y past continuous. ¿Cómo? ¿Os acordáis al principio he dicho que había uno que era muy pesado? Bien, fijaros la palabra past simple. ¿Cómo empieza? PS. Entonces, pesado. Vale. El pasado continuo era una acción que estaba ocurriendo hasta que el pesado corta la acción. Es un cortarrollos el pesado este. Por ejemplo, yo estaba cocinando cuando mi vecino tocó la puerta. I was cooking when my neighbor knocked the door. Who is there? I was running when I fell down. Estaba corriendo cuando me caí. El pesado otra vez. Ahora vamos a hacerla al revés. En vez de usar when, vamos a usar while y veréis el cambio de estructura. My mom entered the room while I was studying. Mi madre entró por la puerta a mi cuarto mientras, ¿qué hacía yo? Estaba estudiando. Entonces, como podéis ver, son dos acciones del pasado que una estaba en movimiento cuando fue interrumpida por la otra. Y hay dos estructuras, la del when y la del while. Cuando tengamos when, delante va pasado continuo y detrás va pasado simple. Si tenemos while, es pasado simple, while, pasado continuo. Ahora bien, hay veces que en el examen os ponen una frase y la frase empieza con while. Y dices tú, ¿y la parte de antes dónde está? Pues bien, igualito. Simplemente seguimos, que no cunda el pánico, ¿vale? Que no cunda el pánico. Simplemente seguimos el orden. Vale, tenemos while, estupendo. Tenemos while, después de while, ¿qué iba? Pasado continuo, vale. While, sujeto, pasado continuo. Coma. Pasado simple. Por ejemplo, while I was explaining this to you, coma. My neighbor used the elevator. Can you hear it? He used the elevator. He cut my action. Me cortó la acción de grabar, de explicaros. ¿Por qué? Mientras yo estaba explicando, él usó el ascensor. Mira qué rato, ¿eh? Pues nada. La frase puede empezar por when. Sería when I called, when I called my sister, cuando llamé a mi hermana, she was watching the film. Ella estaba viendo una película. ¿Yes? Vale, entonces vemos que podemos usar las dos. Podemos usar tanto when o while para usar pasado simple y pasado continuo a la vez. Ahora bien,
¿Es posible que la misma frase haya un when y ponga dos tiempos de pasado simple? Sí. Excuse me? 2, 3, 4, 5, los que les dé la gana. Normalmente se usan para hablar de acciones que siguen un orden y son del pasado. Por ejemplo, muy fácil. Esta mañana me levanté a las 6, desayuné, me duché, me lavé los dientes y me fui a trabajar. ¡Hola, araña! I woke up. I took a shower. I had breakfast. I went to school. I took the bus. Nos ha muerto. Y lo mismo pasa con el continuo. Puedo decir que dos acciones estaban ocurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras yo leía un libro, mi hermana estaba leyendo una revista. While I was reading a book, my sister was reading a magazine. Or she was straightening her hair. Or she was putting lipstick on. Cualquier situación en movimiento. Entonces, tenemos todas las opciones posibles. Tanto dos en movimiento, dos en pasado simple, como la típica que es algo estaba ocurriendo cuando fue interrumpida por el pasado. ¿Yes? ¿Cómo sabemos cuál es? Por contexto. ¿De acuerdo? Una vez más, espero que este vídeo os haya ayudado con el past simple and past continuous. Como siempre, me gustaría saber cómo estudias tú, cómo recuerdas el pasado simple y continuo, qué trucos tienes, en qué nos podemos ayudar unos a otros. Por favor, déjalo en comentarios, que me encanta leerlos. Si te gustó el vídeo, like it, comment, subscribe, share it y nos vemos en el próximo vídeo. Bye!